Bueno, kaixo, egunon eta ongi etorriak denoi. Aurten ere, aurreko urteko arrakasta ikusi ondoren, suizidioaren prebentzioaren inguruko bigarren mahai ingurunean gaude berriro. Poz ongia ematen digu berriro zuekin egotea, batez ere hain importantea iruditzen zaigun gai honen inguruan lanean jarraitzea. Bueno, hola a todos, queríamos daros la bienvenida a esta segunda mesa redonda sobre prevención del suicidio. Nada, deciros que estamos muy contentos de estar un año más aquí con los ponentes que tenemos y, bueno, sobre todo estar hablando y visibilizando un tema que nos parece tan fundamental. Comentaros también que esta mesa redonda se va a realizar con alumnos de manera presencial y también vía streaming. Animaros a la gente que estáis en vía streaming a lanzar las preguntas o comentarios que queráis hacer, porque luego tendréis un espacio para daros voz. Y bueno, pues queremos empezar sobre todo hablando del suicidio con el dato del 2020 del Observatorio del Suicidio en España, en el que dice que este año pasado hubo 3.941 muertes por suicidio, de las cuales 2.930 han sido de hombres, y es la primera vez desde que hay datos que hay más de 1.000 mujeres, 1.011 mujeres han fallecido por suicidio. Entonces, bueno, si lo extrapolamos a nivel mundial, 800.000 muertes en todo el mundo, más que las guerras y los homicidios juntos. Cada 40 segundos una persona fallece por suicidio y cada 2 segundos una persona lo está intentando. Entonces, bueno, con estos datos nos parece que hay que tener un poquito de cuidado a la hora de tratar este tema, y por eso, y sobre todo, hay que visibilizarlo para, bueno, pues para ponerlo encima de la mesa. Os queremos empezar la ponencia con una breve, dinámica. Os vamos a poner una canción que es de Doctor Deseo. Espera un momentito, ¿vale? Pues el directo. Vea que hay que lanzar la canción y no hay nadie. Y... Espera un momentito, ¿vale? Bueno, cosas de... Serio, Bye. Mira, volvemos a retomar, veis que cosas del directo, como se diría. Queremos empezar con una breve dinámica. Hay una canción de Doctor Deseo que se llama Abrázame, y esta canción nos gustaría que prestarais atención a la letra y a ver si mis compañeros os la ponen, y después de escucharla, son 3 minutos, bueno, es un poquito más larga, pero hacia los 3 minutos pararemos, comentamos un poco qué es lo que habéis sentido. Os voy a hacer un poco, os voy a comentar, veo que no se pone la canción. Esta canción la realizó Francisco Díez, la compuso en recuerdo a Marco Antonio, es un cantante de un grupo Tijuana in Blue, y bueno, si la ponemos... Jugando en las tripas me roban las noches. No me dejes solo, que ahora soy tan pequeño. Y cuando despierto de una pesadilla, nada cambia. Todo
a continuación. En primer lugar tenemos a Agustín Erquicia. Agustín Erquicia es doctor en Economía, lleva muchos años trabajando en la gestión de la UPV, vicerrector del campus de Guipúzcoa y sobre todo cofundador de Biziraun, junto con Eva Bilbao, que es su mujer. Bueno, Y para los que... Espera un momento, la emisión va con un poco de retraso, entonces... Empiezo a... Sí, desde ahora empieza la Abrázame, presentación. desde el final de la canción. Sí. Bueno, no sé si para los que habéis escuchado la canción, si no la habéis escuchado, os recomiendo poner el enlace de YouTube, escuchar la canción y volver a conectar aquí. Para los que habéis escuchado ya, lo que se comenta que esta canción la compuso Francisco Díez, que es el cantante de Doctor Deseo, y se la compuso a su compañero y amigo Marco Antonio, que era ex cantante de Tijuana in Blue. Y se cuenta que la última vez que estos dos se encontraron en la calle, este último, Marco Antonio, le dijo: abrázame y no me digas nada. Y al día siguiente se suicidó con 38 años. Entonces nosotros, después de escuchar esto, pensamos que te vamos a abrazar, pero no nos vamos a quedar callados. Vamos a hablar del tema y vamos a visibilizar el tema del suicidio. Y es por eso que hemos invitado hoy aquí a nuestros ponentes, a los que queremos agradecer especialmente que estén con nosotros, sobre todo la mayoría, un año más. En primer lugar tenemos a Agustín Erquicia. Agustín Erquicia es doctor en Economía, muchos años trabajando en la gestión de la UPV, vicerrector del campus de Guipúzcoa, pero sobre todo para nosotros es cofundador de Biziraun, junto con Eva Bilbao, su mujer. Y para los que no sepáis, Biziraun es una asociación de personas afectadas por el suicidio de un ser querido. ¿Sabes qué ricasco, Agustín? Al lado de Agustín tenemos a Patricia. Patricia Insúa es doctora en Psicología, profesora de la Facultad de Psicología de la UPV-HU y es directora del Servicio de Atención Psicológica de la UPV. Al lado, en medio, tenemos a Miquel Merino. Miquel Merino es antiguo exalumno del EASO y realizó el grado de técnico en emergencias sanitarias, también hizo luego un certificado de profesionalidad y está graduado del posgrado de salud mental colectiva de la UOC. Él acude como representante de AGIFES, en las que realiza labores de técnico de apoyo mutuo, que luego nos comentará. Y Miquel también hablará desde su experiencia personal. Para los que no sabéis, AGIFES es la Asociación Guipuzcoana de Familiares y Personas con Problemas de Salud Mental. Al lado de Miquel, este año sí que hemos podido tenerte aquí con nosotros, Sandra, de lo que nos alegra un montón. Tenemos a Sandra Ranea. Sandra Ranea es comisaria de la Policía Científica de la Archaña desde ya y responsable de la mesa de trabajo sobre la prevención del suicidio de la Archaña. Y para finalizar, aquí a mi derecha, tenemos a Begoña Garmendia. Y Begoña Garmendia es psiquiatra y jefe del equipo de psiquiatría infantil de todo salud mental de Guipúzcoa y colaboradora en algunos proyectos ya con nosotros. Pues ongi a todos y vamos a empezar ya con la primera pregunta. Esta primera pregunta es una ronda para todos en los que hemos comentado los datos del suicidio, cuáles son en la actualidad y pensamos que son unos datos para la reflexión y nos gustaría saber cuál es vuestra opinión. Empezáis, si queréis, igual hacemos en orden o como queráis, ¿eh? Agustín, ¿te animas? Lehenik eta behin, eskerrik asko, berriro ere lehen da bizkiago antolatzen. Gaztelania erabiliko. Vale, perfecto, sí. Yo creo que es una iniciativa muy interesante y loable el hecho de que por segundo año consecutivo hayáis organizado esta mesa redonda en relación a un tema sobre el que, por ejemplo, en la propia Universidad de Patricia no lo hemos organizado. O sea, una mesa redonda en relación a esto en concreto con alumnado, lo cual es de agradecer. Y gracias por cursarme la invitación. Lamento que no pueda estar a 2 horas, pero bueno, en este caso sí, el cargo me obliga a tener que estar a las 10:30 en el campus por las historias que tenemos. En la presentación no te he dicho, pero sobre todo yo estoy aquí porque soy padre de Joseba. Joseba, 17 años, murió por suicidio el 4 de marzo de 2003. O sea, tenía una edad muy similar a la que tenéis vosotros. Y se fue porque en un momento determinado tomó esa decisión sin que
la gente que le queríamos y estábamos alrededor nos diéramos cuenta. Pues uno de los problemas es la identificación de las señales de alerta, que en la mayoría de los casos los hay, o sea que desgraciadamente nos damos cuenta demasiado tarde, cuando ya el ser querido ya ha consumado. Dicho esto, la realidad actual, la pandemia está condicionando muchas cosas, y aunque después entraremos en los datos del observatorio, que es el Instituto Nacional de Estadística, yo sí veo, y en este caso por la cercanía que tengo con el colectivo universitario, más con el Patricia por ser directora del servicio, pero sobre todo que la gente joven esté sufriendo muchísimo. Más allá de los datos están bien, y repito, después entraremos en ello, estáis sufriendo muchísimo y la respuesta que estamos dando como sociedad yo creo que podría mejorar sustancialmente. En el ámbito del suicidio, salvo casos muy puntuales y actos luctuosos y desgraciados como los que ha tenido lugar esta semana, la sociedad en general no se mueve, y este es un gran problema. A pesar de que los datos son tan abrumadores, en general parece que estamos anestesiados frente a un grandísimo problema como es el suicidio. Entonces, la única forma de empezar a desatascar esto, la única, no hay más, es empezar a hablar, poco a poco, con iniciativas de estas, porque no creo que las instituciones, y después entraremos a hablar de la propia estrategia, vayan a volcarse de lleno en ello. Tendremos que ser la sociedad civil la que tome una vez más protagonismo, y vosotros y vosotras como parte de ello. Yo creo que esta iniciativa contribuye a que poco a poco empecemos a trabajar en esa línea, siendo conscientes de que esta va a ser una carrera a muy larga. Esta ya no es una maratón, es una ultramaratón. Nosotros llevamos haciendo estas pequeñas cositas. Nos halaga ver que cuando empezamos éramos literalmente 2 personas, pero ahora poco a poco hay cada vez más masa, y afortunadamente vamos a poder hacer más cositas, y sí percibimos el respaldo de la sociedad cuando organizamos eventos como, por ejemplo, el curso de verano de la UPV-HU, en el que estamos muy satisfechos de la respuesta que recibimos todos los años, porque desde que empezamos a organizar el año 2017, que era una aventura, porque era sobre todo dirigido no tanto al colectivo académico, sino a la sociedad civil, se ha convertido hoy en día en el top 10 de los distintos cursos que organiza. Bueno, lo cual denota también la necesidad que existe por parte de la sociedad de tener conocimiento sobre esta realidad tan dura y difícil. Con esto me paro, perdón. No, muy bien, perfecto. Yo simplemente hacer una reflexión. Hablabas antes de algunos datos. Hablamos de 3.900 muertes en el año pasado. Tenemos que pensar que son, si no vamos a hablar de ética y no vamos a hablar de derechos humanos, pensemos en costes de vidas humanas, en impacto directo, coste directo de gente que fallece, y coste indirecto del impacto en las familias, en los seres queridos, en la salud mental. Entonces, si no queremos entrar en el ámbito de la ética, de los derechos humanos, de la sanidad pública, que yo estoy ahí, pero si no queremos, también hay que pensarlo en términos económicos. Es decir, no se puede sostener, no se puede permitir un país 3.000 muertes, las pongo en la media, estamos en el top de que hay registros desde 1906, 3.000 muertes al año de personas jóvenes en general, porque digamos que el grueso de edad, que son entre los 40 y 45 años, pues, digamos ahí entre 30 y 50, no se puede permitir un país eso. Entonces creo que, ligando un poco con lo que decía Agustín, creo que hay que trabajar en eso, hay que hablar de eso, y esta es una iniciativa en ese sentido, así que es casco verdaderamente. Y un poco por poner en perspectiva los datos del suicidio, hablar de que son el triple de muertes que las muertes habidas por accidente de tráfico el año pasado. Hay una estrategia que se ha aprobado, entonces, bueno, luego, como ha dicho Agustín, profundizaremos sobre la estrategia, ¿no? Pero yo quiero hablar de que hace 30 años las muertes por accidente de tráfico eran 9.344, o sea, se han reducido un 80%. Se han tomado medidas y los que ya tenemos pues, unos años sabemos cómo ha cambiado el tema de la circulación en vehículos y la caña que se ha metido y que se ha dotado de recursos.
la de campañas por parte de la DGT. Al final, si hay un trabajo, hay resultados detrás. Lo que pasa que lo que no puedes hacer es una estrategia y no dotarla de contenido. Es decir, lo estábamos hablando antes de incorporarnos a la mesa. Haces una estrategia, pero no dotas de recursos a la propia estrategia, ¿no? Entonces, pues, habla Patricia de los costes directos e indirectos que hay en este impacto en muertes por suicidio, pues habrá que dotar de recursos a la estrategia. Completamente de acuerdo. Bueno, Sandra. Bueno, pues me oye. Encantada de estar aquí con vosotros y con vosotras. El año pasado no pude por razones personales, pero este año estoy aquí y encantada de volver a compartir espacio con todos y con todas. Respecto de los datos, por mi parte me gustaría poner el foco en dos aspectos muy claros. Más allá de hablar de valores absolutos o de comparar cifras o datos, incidir sobre todo en intentar evitar el riesgo de buscar una relación causal entre, por ejemplo, la situación que tenemos ahora, ¿no?, de la pandemia y suicidio, o sea, asociar directamente como causa-efecto, o sea, que evitemos ese riesgo. Y luego, como bien comentó Agustín, o sea, las propias cifras del suicidio nos tienen que dar un ejemplo de sí mismas para valorar la necesidad de trabajar en prevención del suicidio. Entonces, más allá de las cifras que has comentado tú, que hemos comentado, que todos podemos acceder a ellas, también el otro punto que quería destacar es la necesidad de poner también sobre la mesa siempre la cifra negra, o sea, la cifra oscura de suicidios. Solamente vemos la parte del iceberg que tenemos por encima del agua, o sea, no nos hacemos idea de la cantidad de casos de suicidio que quedan camuflados en todas las estadísticas como accidentes domésticos, accidentes de tráfico, y es importante tenerlo también en cuenta a la hora de poner sobre la mesa y valorar realmente el peso específico de esta situación para intervenir y abordarla como se merece. Yo desde salud mental Sí, eso lo me va a costar Sí, porque no tengo es un esfuerzo por el tema de que nos puedan escuchar. Para salud mental, lo que hemos tenido infantil, nosotros vamos hasta los 18 años, y el aumento de demanda por ideas de suicidio ha sido tremendo. Es decir, el aumento de demanda desde la pandemia ha sido del 25% de consultas, pero es que todas las consultas de pequeños han desaparecido, que no es que no les pase nada, sino que pasan más desapercibidos, voy a decir, y el aumento de demanda ha sido enorme, y casi todo ha sido con ideas de suicidio y algunas anorexia, más anorexia siempre van con idas y vueltas, pero bueno, ha sido así. Las ideas de suicidio todo el rato. Es una cosa en urgencias, consulta de nosotros, y además con la grandísima dificultad de que no había camas en el hospital, bueno, todo muy cerrado y con mucha presión, quiero decir, para nosotros, ¿no? Porque tienes que mantener a alguien pues con muy poco recurso y con las consultas abarrotadísimas de gente, y bueno, me parece que es una cosa para tener en cuenta, ¿no? Eso, poco más, porque si no podemos ver las otras cosas que con las cifras y mejor Sí, yo estoy completamente de acuerdo, sobre todo con lo que ha dicho Sandra, de que muchas de estas cifras, hay muchas cifras escondidas, ¿no? De que muchos tráficos o, bueno, otro tipo de accidentes quedan escondidos en accidentes, ¿no? No los metemos donde los tenemos que meter. Y completamente de acuerdo. Y por comentar un poco lo de Begoña, nosotros en el centro educativo sí que tenemos un poco la misma sensación que Begoña, que empezamos estas personas de las que habla Begoña son algunos de nuestros alumnos. Y hasta ahora no era una casuística que nos llegaba tan cerca, ¿no? Pues lo trabajábamos como de lejos, pero lo estamos viviendo, y es por eso que luego os haremos alguna pregunta también, bueno, a ver cómo podemos mejorar todo esto. Bueno, voy a pasar a otra ronda. Esta voy a dirigirla un poquito a Agustín, a Begoña y a Sandra, pero bueno, puede intervenir quien quiera, ¿eh? Y es un poquito que, según el observatorio, yo sigo con los datos, ya sé que, pero bueno, para los alumnos o para los que estáis aquí, pues para centraros un poco donde estamos, según el Observatorio Nacional del Suicidio de la Comunidad Autónoma del País Vasco ha sido la que mayor aumento en porcentaje ha tenido de todo el país. O sea, si vemos los datos del año pasado,
bueno, en el 2019 había 137 personas, en el 2020 casi 180, es un 30% más. Si comparamos con otras comunidades, Islas Baleares ha disminuido un 10, Madrid, que está, así no lo veo ahora, pero en torno a un 5, ha subido. Y entonces, bueno, ¿a qué creéis que puede ser debido a todo esto? Y enlazando esta pregunta, los que habéis participado en la estrategia o en la institución, ¿qué supuso para vosotros? Ya que lo ha comentado Miquel también, ¿cómo creéis que está en la actualidad? Y si sigue vigente, y qué mejoras, desde luego, propondríais para abordar el tema. Bueno, antes no he querido mencionar ningún dato, salvo el que has dicho tú expresamente, pero yo creo que ahora sí toca. No voy a aburriros con los datos, pero sí para contextualizar. Utilizando la fuente de... Yo suelo utilizar la de... Pero ¿sabéis en porcentaje? ¿Dónde ha habido mayor número de muertes por suicidio? En porcentaje. Y después explicar el porcentaje. En tramos de edad estoy diciendo. En menores de 15 años. Menores de 15 años. Es cierto que el 100% ha pasado de 7 a 14. Quitado ese tramo, después hay otro colectivo también que llama mucho la atención, que es las personas mayores de 79 años, donde ha habido un incremento del 20%. Entonces, es para ir localizando todo esto y que tengamos en cuenta esta realidad. Y para terminar la intervención en cuanto a la estrategia, es cierto que el 3 de junio de 2019 se publicó la estrategia. Algunas personas de las que estamos aquí participamos en su elaboración. Yo y alguna persona más, en este caso mi mujer Eva, estuvimos en el ámbito de la posvención. Se recogen una serie de iniciativas, pero creo que Patricia también lo ha comentado. La estrategia como tal está bien, las acciones contempladas están razonablemente bien. Repito, que desde el punto de vista de la posvención solicitamos que se incorporaran más acciones, pero no se fue en aquel momento, año 2018, no se incorporaron, pero no hay recurso específico y sin recurso no es sostenible. Y este es el gran problema que tiene la estrategia. Las acciones están bien, yo creo que están razonablemente bien. El trabajo que se realizó está bien y lo podéis encontrar si ponéis en cualquier navegador de estrategia de prevención del suicidio en Euskadi 2019, lo tendréis ahí.
y veis el documento y está muy bien. Pero después cuando empiezas a rascar, y solamente voy a poner un dato. No sé si Sandra, tú estás en la comisión de seguimiento. Se había hecho una previsión de, por lo menos, cada 6 meses se iba a reunir esta comisión de seguimiento. Estamos hablando de junio 2019. Han pasado 2 años y medio. Semestres, que sepa yo, han pasado unos cuantos. Nos hemos reunido solo. Quiere decir esto que tiene todavía muchas deficiencias. Yo quiero creer, sigo creyendo, que vamos a empezar a mejorar. Pero bueno, nosotros no por ello dejamos de atender a la gente, que eso sí está aumentando en solicitar ayuda. Y con esto termino ya. Solicita ayuda de gente joven, nos está llamando la atención. Y también solicita ayuda de gente que quiere participar cada vez más en grupos de ayuda, aunque estén con especialistas. Cuando estábamos en el grupo de ayuda este martes en Bilbao, entró de una psiquiatra, en este caso era de Extremadura, claro, no encuentran ningún recurso, encontraron el nuestro y nos dijeron, oye, ¿conocéis de alguien que nos pueda dar este soporte? Porque creo que puede ser interesante para esta persona. Después hablaremos de la asociación como tal, pero con esto. ¿Os animáis, Patricia? No, bueno, quizás de la estrategia, pues Sandra puede comentar más. Respecto de los datos, coincido con Agustín, además que también traía nosotros que hemos trabajado dentro de Chance, coincide, sobre todo el tema de los menores, a mí es lo que más me llama la atención y lo que más te duele, ¿no? Porque además si tienes hijos, pues es cuando más puedes ver cómo afecta eso en chavales que en principio, a priori, parece como que no te planteas que se puedan plantear optar por una alternativa como esta. Y efectivamente, nosotros también tenemos registrados en 2019 un total de 9 casos de menores de 17 años y en 2021 14 menores que ponen también esas cifras, esos riesgos sobre la mesa. En cuanto a la tendencia, sí que me gustaría destacar que nosotros dentro de la Ertzaintza manejamos herramientas de tendencias delictivas, entonces nos permiten ver la tendencia de diferentes tipos de delitos. Y también, en este caso, como explicamos el suicidio como un dato estructurado, nos permite elaborar esa tendencia, ¿no? En cuanto a los suicidios. Quiero presentar la gráfica, se ve claramente que desde 2017 son trimestrales, las barras que estáis viendo, se ve más o menos estable. Sí que es cierto que ya estáis viendo en estos últimos trimestres hay unas cifras más elevadas, valores absolutos es cierto, es así, es que hemos tenido un ascenso, pero la línea roja que marcaría lo que es la tendencia vemos que se mantiene estable. Que no quiere decir con esto que tenemos que relajarnos, todo lo contrario, quiere decir que el problema necesita todavía de todas las herramientas y mecanismos para enfrentarnos a ello. Eso en cuanto a los datos. En cuanto a la estrategia, coincido también con Agustín en la necesidad de recursos humanos y económicos para poder desarrollar las iniciativas, pero por aportar un punto positivo y en mi caso muy positivo es el desarrollo desde los servicios de atención de emergencia, en este caso concreto desde la Dirección de Atención de Emergencias en la Ertzaintza. Lo que nos supuso el trabajar en la estrategia es contar con el escenario perfecto para trabajar de manera coordinada todos los servicios de emergencias. Os pongo un poquito en situación para que sepáis de qué contexto estamos hablando. Cualquier situación de emergencia en la que se necesite la intervención de diferentes recursos de diferentes agencias, como pueden ser Ertzaintza, bomberos, sanitarios, se requiere de la participación del Sistema Vasco de Atención de Emergencias. ¿Qué supone esto? Pues supone que si ese suceso está catalogado dentro de las tácticas operativas que recoge y que regula el Sistema Vasco de Atención de Emergencias, va a haber una coordinación y un procedimiento para atender esa situación. Hasta el 2018 no contábamos con un procedimiento de actuación conjunto para todos los servicios de emergencia en incidentes de naturaleza suicida. ¿Y esto qué suponía en la práctica? Pues que cualquier intervención en la que llegábamos, y voy a poner un caso concreto, por ejemplo, una persona que tiene intención de precipitarse desde un balcón o desde una grúa, o sea, una situación en la que requieres la intervención y poner en marcha también mecanismos para intentar neutralizar la situación, nos ocurría que llegábamos a esas situaciones y se daba la paradoja de que ninguna de las agencias tomaba la dirección operativa del incidente, porque no había un procedimiento que lo regulase.
nadie se veía capacitado para abordar una situación como esa. ¿Qué conseguimos con la estrategia? Tener el marco perfecto para poder trabajar de manera coordinada y trabajar en un procedimiento que ahora ya se contempla y es una realidad dentro de las tácticas operativas del Sistema Vasco de Atención de Emergencias. Tenemos una táctica que, en función de la dirección operativa del escenario de riesgo, va a determinar quién dirige el incidente y, por lo tanto, que ya tiene que haber una figura que lleve la actuación y lleve la dinámica de la intervención. Es muy sencillo, además de ver. Situación sin riesgo de vida, denominamos así. Es la situación de una persona, por ejemplo, con una ingesta de pastillas en las que llame y quiere neutralizar el incidente. Tenemos un incidente en el que los sanitarios son los profesionales que van a llevar la dirección operativa de ese incidente. Bomberos, policías y el resto de agencias, lo que vamos a hacer es colaborar con la dirección operativa de los sanitarios. Cuando hay riesgo de vida para la persona, es decir, una persona que está con intención de precipitarse, ahí van a ser los bomberos los que lleven la dirección operativa. Porque ellos son los encargados de gestionar lo que es la neutralización física de la persona y nosotros vamos a dar soporte. ¿Qué pasa cuando hay riesgo de vida a terceros? Es decir, la persona tiene un arma o la persona hay peligro de que explote en la vivienda por gas. O sea, cuando hay riesgo para terceros, ahí la dirección operativa ya es de la chancha. Las decisiones todos otra vez de manera coordinada, pero sí que va a haber una dirección principal sobre ese incidente. Simplemente con esta clasificación conseguimos que la tipología de incidentes con naturaleza suicida ya tenga una gestión profesional y una gestión organizada. Luego, aparte de esta táctica, que para mí ha sido un reto, tenemos también en la chancha el desarrollo del propio procedimiento interno para intervenciones en actuaciones de naturaleza suicida, que supone, sobre todo, la formación para los agentes. Es importantísimo. Formación en dos aspectos, en cómo intervenir, que es muy importante, pero también en sensibilizar a todos los agentes de la chancha a cómo deben llevar a cabo esta intervención. Que todos estamos capacitados para abordar una situación de crisis suicida, que simplemente hay que empatizar, hay que conectar emocionalmente con la persona, hay que intentar calmar la situación, darles las pautas de qué es realmente lo que se quiere conseguir, les dota a ellos ya de una seguridad y una tranquilidad a la hora de abordar esa situación. Entonces, para mí, en ese sentido, desde lo que es la intervención de los servicios de emergencia, sí que ha sido muy positivo la puesta en marcha de la estrategia. ¿Que nos queda mucho por hacer? Por supuesto, la prevención. La prevención es un reto. El trabajar con los familiares y con las víctimas que quedan luego tras una muerte autolítica dentro de una familia o de un centro escolar. Trabajar eso de manera profesional es uno de los retos que tenemos ahora también en la mesa. Y perdón que me meta, y la prevención, porque claro, está muy bien que toda la coordinación me parece esencial y está fenomenal pero claro, ¿qué pasa en todo lo anterior, ¿no? Cuando decimos por cada suicidio hay 20 intentos de suicidio, se estima que hay un 10% de la población que tiene ideas suicidas en un momento de su vida, es decir, ¿qué pasa ahí? Que luego entraremos más, ¿no? Un poco cómo educar y tal, ¿no? Pero quizá yo le miro a Begoña un poco porque somos como la parte de los que tenemos que trabajar antes, ¿no? No después del suicidio, ¿no? La formación es muy importante también para la prevención, para Claro. también concienciarnos nosotros mismos, de detectar en nosotros mismos y en nuestro entorno la necesidad de pedir ayuda. O sea, esa asociación que hay entre suicidio y depresión y ser capaces de detectarlo a través de la formación también es uno de los pilares. Sí. Sí, Begoña, ¿quieres añadir algo más? ¿Has quedado casi todo dicho? En este sentido, igual, sí, a mí la parte que me parece más importante desde nosotros, al menos, es la de formación primaria en salud, ¿no? Que se hacen cosas, pero se hacen cosas como con cuentagotas, voy a decir, así un poco en función del momento que te pille, no es algo que está muy organizado, ¿no? Se hizo en su momento una primera vuelta, pero el tiempo va pasando y la gente va cambiando y yo creo que además a todos nos viene bien refrescar. Salud está sobresaturada en todas las esquinas, la primaria lo que más saturado está y las urgencias también, pero sí que el profesional de salud que ve tiene que saber por dónde agarrar. Pero es verdad que salud es una cosa, pero que cuando llega al sistema de salud hay otros sistemas sociales que tienen que estar ahí puestos más alertas, ¿no? Para poder pillar las señales que puede hacer la persona. Yo creo que la educación está en un sitio privilegiado, en los jóvenes al menos, y que la educación también creo que es una cosa muy importante, pero en ese sentido que se haciendo
yo creo que un trabajo importante en el futuro. Gracias, gracias. Mira, vamos a seguir, vamos a lanzarnos, quedan Miquel y Patricia por acabar esta primera ronda. Y bueno, nosotros ya que estamos con la educación y la formación, nos vamos a centrar en el ámbito de la educación. Agustín nos ha comentado los datos de que en menores de 15 años ha habido 14 personas que se han suicidado, 7 mujeres y 7 hombres, y entre la franja de edad de 15 y 29, que es un poco nuestro alumnado, que sois vosotros, ha habido 300 muertes. Aquí es verdad que mayoritariamente hay 227 hombres, según los datos, y 73 mujeres. Y entonces, claro, a nosotros como centro docente, ¿no?, nos parece fundamental la prevención del suicidio en la infancia y adolescencia, ¿no? Y os queríamos preguntar un poco, sobre todo a vosotros, pero el resto podéis añadir lo que queráis, el papel del centro educativo. ¿Qué herramientas o qué recursos tiene que tener un profesor para poder dar respuesta o detectar a una situación así? Pues no sé, Patricia, Miquel. A ver, yo empezaría pensando primero, hablábamos de educación y contacto con adolescentes, en la prevención en la infancia y en la adolescencia. Entonces yo creo que hay una cuestión básica que son las herramientas y lo que se llaman habilidades para la vida, que hay que trabajar y educar en habilidades para la vida. Y ahí metería habilidades socioemocionales, reconocimiento de las emociones. Estoy hablando desde el principio, porque yo pienso primaria, preescolar, primaria, secundaria, los grados, los bachilleres y por supuestísimo la universidad, porque nos encontramos con agujeros en esos ámbitos. Entonces pensaba en habilidades socioemocionales con el reconocimiento y la gestión de emociones, y algo tan básico como qué es tristeza, qué es rabia, qué es enfado, qué es envidia, qué es dolor. Saber discriminar entre las distintas emociones y saber cómo puedo gestionar esas emociones. Cómo puedo gestionar el dolor psicológico, que es al final lo que va a ser casi un determinante en las ideas de suicidio, junto a la desesperanza, ¿no? Pero trabajar eso. Luego otra cuestión fundamental, que serían como dos patas, es la regulación emocional. Cómo regulamos todas esas emociones. Y hay todas las estrategias que tienen que ver con el mindfulness, con la relajación, con la respiración consciente, para bajar la intensidad de la emoción. Y ligado con eso, y junto, las habilidades de resolución de problemas. Los macro problemas hay que subdividirlos en microproblemas, y eso, regulación emocional y gestión de habilidades de solución de problemas, es lo que se llama gestión activa del estrés. Y eso hay diferentes niveles de estreses, porque los eventos estresantes son X, digamos que hay una escala, ¿no?, de eventos de sucesos vitales que se consideran más o menos estresantes, pero también son muy idiosincrásicos, es decir, para una persona una situación puede ser estresante y para otra no. Entonces, en todas las edades se puede trabajar regulación emocional, gestión emocional y estrategias de solución de problemas. Eso como básico. Y luego yo pensaba en centros. ¿Qué puede hacer un centro? Por supuesto la formación fundamental, y la información al alumnado, decía, en esta línea, ¿no? Todo lo que es el apoyo psicológico. El apoyo psicológico en general. No estoy hablando de terapia en los centros, estoy hablando de gente que está ahí. Decía la canción, abrázame, abrázame, estate conmigo, estate cerca, necesito a alguien para sostenerme. Yo traía, que me ha autorizado quien me ha escrito, de los cantidad de personas que recibimos en los servicios de atención psicológica de la universidad, pues quería leer solamente un pequeño email que me llegó el otro día de un alumno que ni siquiera es alumno nuestro, y que va buscando, y que está buscando, y de repente me escribe y me dice: tengo 22 años y llevo a cabo estudios de segundo bachillerato en Humanidades y Ciencias Sociales. Le escribo con la intención de que me puedan proporcionar una orientación o servicios de psicología de manera gratuita. Actualmente me hallo en una situación de inmenso malestar. Esto deriva de determinados sucesos que han venido ocurriendo con el paso del tiempo. No me es posible presentar todas en este correo, sin embargo debo añadir que estos hechos han producido en mí consecuentes pensamientos de suicidio. Llevo varios meses intentando gestionarlo por mi cuenta, mas no hallo solución posible. Por otra parte, solicito el servicio de manera gratuita, ya que no dispongo de recursos económicos. Por último, debo decir que les agradecería cualquier tipo de asistencia posible. Luego, escribo, es un chaval que está en un centro de nuestro territorio. Bueno, quiero decir, ahí empieza todo un carteo, pero que aquí están las claves de todo. Es decir,
me hallo en una situación en la que no encuentro salida, no encuentro amparo, estoy intentando gestionarlo solo y no puedo, no tengo recursos económicos, cualquier tipo de asistencia posible. Es que no lo puede decir más claro. ¿Me explico? Entonces, desde ahí, los centros, ¿qué pueden hacer? Atreverse a escuchar, estar con el alumnado, no mirar para otro lado, afrontar el acoso, que es uno de los factores de riesgo, de manera real y contundente. Yo creo que no hacen falta tantos protocolos, que a veces sí, porque es fundamental saber quién tiene que tomar la iniciativa, porque todo el mundo tiene miedo con estas cosas, pero hace falta personas que pongan el cuerpo y que digan, aquí estoy yo para sostener esto. Y luego ya vamos a ver por dónde salimos, con todo lo que... Porque la estrategia nos da las claves, la estrategia general, pero hace falta que la gente se anime y que esté ahí, que diga, venga, aquí estoy yo. Perdón, que me he calentado un poco. ¿Qué pasa? El testigo. Compa. A ver, de cara a los centros educativos, a mí me parece muy importante los testimonios en primera persona, que periódicamente y de forma constante puedan asistir a distintos centros escolares personas que tienen problemas de salud mental y que en el pasado se han planteado el suicidio como una opción y, pues, como puede ser mi caso, no lo han llevado a cabo, y pues transmitir eso, la importancia, pues, de pedir ayuda, de no sentirse solos, de no tener miedo o no tener vergüenza de hablar cómo se están sintiendo, ¿no? Y bueno, luego, como hay una pregunta... Sí, luego vamos a comentar un poquito el caso luego, personal. Los que habéis participado en la estrategia igual sabéis mejor que yo cómo está el tema, pero hay un programa que se llama Visicasi, que me parece fundamental, que es similar a Kiva, y que tenga presencia en todas las aulas, ¿no? Porque estamos hablando del suicidio en jóvenes y en adolescentes, y pues no se nos escapa que uno de los motivos principales del suicidio es el acoso escolar. Entonces, tomar medidas desde los centros, porque ahora no sé en qué situación está. En mis tiempos, cuando había bullying, lo que pasaba es que la persona a la que hacían bullying se cambiaba de centro escolar, en vez de cambiar de centro escolar a los acosadores, ¿no? Entonces, pues eso, el programa de Visicasi. Luego, no sé, a nivel de servicios de atención psicológica, ¿cómo estáis los centros? Aquí es algo que estamos a solicitar. No, nosotros no tenemos orientadora, entonces pues nos cuesta mucho gestionar eso, y de hecho esta necesidad de trabajar la salud mental en nuestro alumnado surge, pues como diría Agustín, de una iniciativa de calle, de docente, de corrillo entre profesores, de tengo este problema, además no puedo contar, o sea, de no saber qué puedes cortar, qué no puedes cortar, pero ves que tienes un alumnado que está, ¿no?, que está sufriendo y que no sabes si lo que le estás, o sea, que con tu buena voluntad, no sabes si lo estás haciendo bien o no. Y entonces, pues bueno, ahí empezó un poco, pues hemos empezado, estamos en formación, vale. En fase 1. Luego, otro tema que se da en el alumnado es el miedo al labeling o el etiquetaje, ¿no? Dentro del circuito de salud mental ya me tachan de loco, de problemático, conflictivo, conflictiva. Pues la posibilidad de derivar a asociaciones como AGIFES, donde ahí no es preciso un diagnóstico, tú puedes estar pasando por un periodo de malestar a nivel de salud mental, y entras en contacto con la asociación, vas a estar con una trabajadora social que va a valorar, pues, si precisas un apoyo psicológico, o que puedas estar, por ejemplo, el programa de apoyo mutuo que tenemos, que no es hacer spoiler, pero bueno, es pionero en Guipúzcoa, somos la única entidad que ofrece este servicio, que es que podáis hablar las y los jóvenes, y de otras edades también, pero bueno, con una persona que ha tenido un problema de salud mental y que os va a comprender desde una posición que no comprenden otros profesionales, ¿no? El profesional, pues,
no sé, están aquí Patricia y Begoña, está muy formado, muy capacitado, pero no ha vivido la experiencia en primera persona de lo que es el problema de salud mental habitualmente, y si lo han vivido normalmente no lo verbalizan, ¿no? Entonces el que podáis entrar en contacto con una persona que ha pasado por esas dificultades y os va a comprender y os va a poder orientar, os va a escuchar, y una vez que os escuchan, pues el sufrimiento muchas veces se ve reducido. Y pues por mi parte nada más. Muy bien. Mira, ahora voy a hacer una ronda de distintas preguntas a cada uno de los ponentes. Voy a empezar por Agustín, porque por agenda anda más con la hora más ajustada. Y bueno, ha salido un poco durante la mesa. ¿Qué papel piensas que tienen que tener las asociaciones como la vuestra en la posvención, pero también en la prevención? Cuéntanos un poco, ¿no?, cómo es el recorrido que habéis hecho y qué papel crees que tenéis que tener en la posvención. A ver, si hay personas que tienen riesgo suicida, son aquellas que han tenido una pérdida por suicidio. Es 6 veces mayor que una persona. Y sin embargo, una vez que hemos tenido estas pérdidas, normalmente no se tiene en cuenta esta circunstancia, 6 veces más. Es raro el caso en el que se han consumado. Cuando la ruptura es tan brutal que rompe los propios cimientos. La referencia no es Perspectiva Borrás, y aquella habla de las Torres Gemelas. Es como si, yo le digo, Cecilia, está muy bien, pero yo simbolizo como si estuvieras en el espacio sin gravedad, o sea, no tienes a dónde agarrarte. Por lo menos con las Torres Gemelas, los que habéis estado en Nueva York, ya sabéis que, bueno, después de las Torres Gemelas, pues por lo menos se ha podido hacer algo, obviamente no de la dimensión de las torres, pero esto es en gravedad, no encuentras ningún sitio. Entonces nosotros creamos la asociación porque nosotros teníamos la necesidad vital de encontrar a alguien que hubiera tenido una pérdida similar. Lo que ha dicho Miquel Embarque es así, es decir, sí acudimos a profesionales, pero nosotros queríamos ver la cara de alguien, encontrar el idioma del sufrimiento, del entender el porqué de algo que era incomprensible para nosotros, porque nosotros hablábamos de todo en casa, política, sexo, religión, todo, pero el suicidio nunca se habló en casa, nunca. Es más, en el caso de Joseba, si me hubieras dicho, nosotros vivimos en Marquina, si me hubierais dicho de la relación de los chavales de 17 años que hay en Marquina, de uno, pues no sé cuántos, 500, ¿cuál es el que nunca lo va a hacer? Pues probablemente Joseba hubiera sido ese nunca lo va a hacer, porque era un tío en clase, era un tío lanzado, muy deportista, con buenas relaciones, pero ahí ocurrió algo. No es una única causa, tampoco pensemos que hay una única causa, porque si fuera tan simple, con una única causa ya estaría resuelto el problema, no es multicausa. Pero sin embargo, claro, te rompe. Entonces íbamos encontrando algo que nos sirviera a avanzar. Lo encontramos en noviembre del año 2014. Mujer y yo fuimos a Barcelona. Justo era el tercer sábado de noviembre, que es el Día de los Supervivientes por Suicidio. Y fuimos allí en autobús y nos encontramos a una mujer, Cecilia Borrás, con su marido Miquel, que tenían unas velitas, y nos entendían Estuvimos una hora, simplemente fuimos y volvimos para estar una hora. Pero eso nos alivió, la mochila tan pesada que llevábamos. Después estuvimos en Madrid, fuimos a Barcelona, Madrid y demás, y decíamos, pues algo tenemos que hacer. Creamos la asociación sobre todo para aquellas personas, cuando empiezas a mirar los datos y dices, Jesús, qué abrumador es esto, y no hay nada. Es para encontrar algún amparo a la gente que tiene esa necesidad de encontrarse con alguien. Que no es todo el mundo, Tampoco pensemos que hay que respetar, yo respeto los silencios, las intimidades, porque es tan devastador que te rompe como persona. Y se creó para eso. Tenemos 2 grupos de ayuda. En este caso, en el caso de Guipúzcoa, gracias al acuerdo que tenemos con la Facultad de Psicología. Tenemos 2, pero probablemente se van a multiplicar en otros 2 y podríamos crear las mismas. Y sobre todo con esto, porque la gente tiene esa necesidad.
Al amparo de esto hemos hecho otras actividades. Los cursos de verano que te he comentado, están por un tiro. Organizamos también estos 2 días que son tan señalados, que están recogidos en la estrategia, pero institucionalmente no se les ha dado ninguna cobertura, que es el 10 de septiembre, que es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, y el tercer sábado de noviembre. Lo dijimos expresamente, oye, esto necesita ese respaldo. Esas campañas a las que aludía Miquel, aquí no se ha realizado, antes no lo he dicho. Los que tenéis carnet de conducir, el carnet por puntos, igual pensáis que esto ha estado toda la vida, no es así. Esto fue el año 2006, y en 2 años bajó más de casi un 50%. Carnet por puntos solo, con campañas. Aquí no ha habido nada de esto, no hay ninguna campaña. O sea, me traía el otro día un asociado de Visirón, de Estados Unidos, una factoría y demás, y me dice, mira Agustín, me ha llamado la atención el tríptico que viven allí cuando van a trabajar. O sea, es un tríptico que les dan y aparece cuáles son los recursos que tienen. Entonces, bueno, aquí tenemos cosas por hacer. Entonces, siempre les digo a la gente de la asociación, nunca olvidemos el motivo por el que creamos esta asociación. Es para ayudar. Y esa ayuda, aparte del grupo, lo que sí observamos, y es algo que solo podemos hacerlo nosotros, sin menospreciar los servicios de salud. Digo solo porque hay gente que solamente quiere estar tomando un café con otra madre, con otro hermano, está buscando eso, solo busca eso. Y nosotros hemos tenido gente que ha estado 3 horas tomando café solo para eso, porque eso les alivia su vida. Y eso nos permite, pues poco a poco vamos creciendo. Pues el otro día el caso de una Navarra es duro, y claro, les dije, bueno, pues igual con esta persona podríais quedar para hablar y demás. Bueno, les abres, y esto tranquiliza también, porque ya ir a un grupo ya impone un poco más, ¿no? El hecho de poder dar testimonio, que a nadie se lo obliga, nadie se lo obliga. Después estos 2 días, y después estamos activando el tema de los actos sociales también de vez en cuando nos permite esta pinche pandemia. Porque a pesar de que haya transcurrido una evolución con tu propio duelo, la gente tampoco tiene normalmente posibilidad de hablar abiertamente sobre el suicidio con aquellas personas cercanas. Cambian de tema, no quieren hacer, porque es un tema muy duro. Entonces, con la gente que desgraciadamente hemos tenido estas pérdidas, a pesar de que, bueno, ya tu duelo está más elaborado, pues organizamos estos encuentros para, bueno, de forma muy distendida, en contacto con la naturaleza, cosas estas. Pero nosotros nacimos para crear un espacio donde la gente que hemos tenido este tipo de pérdidas podamos entendernos y compartir ese dolor. Este fue. Muchas gracias. Bueno, Sí. quería decir una cosa solamente, porque me parece que no tenemos que perder de vista que los grupos de autoayuda, las asociaciones de autoayuda, son fundamentales junto a la ayuda profesional, junto con la intervención de las distintas agencias. Quiero decir, este es un tema, Agustín lo decía muy bien, multicausal, es decir, no podemos hacer una causa-efecto con nada, no, rompió con la pareja y entonces se suicidó, no es así. Hay un montón de variables que intervienen para que alguien tome esa decisión en un momento dado, pero todo hace falta, es decir, no son excluyentes las ayudas. Me parece importante señalarlo porque, por ejemplo, nosotros hemos tenido casos en la universidad de chavales que han intentado sostener a amigos o a alguna amiga concretamente, varios, no uno ni dos, varios, amiga que está con un problema de salud mental, con intentos de suicidio, y una amiga se ofrece por vocación a acompañar y acabar la amiga ingresada en el hospital psiquiátrico. Y nos ha pasado varios durante la pandemia. Entonces yo creo que también es importantísimo medir las propias fuerzas, saber hasta dónde uno puede y no puede. Entonces la formación ayuda un montón porque todos podemos hacer algo para prevenir el suicidio. Pero creo que es importante también saber manejar hasta dónde yo puedo y hasta dónde yo no puedo. Y eso sí que, por eso hablaba un poco de la complementariedad, ¿no? La autoayuda es una cosa, los profesionales son otra, las agencias son otras, y cada uno interviene en un momento determinado. Pero nadie sustituye a nadie. No, Patricia, de hecho nosotros en la asociación tenemos gente que está con psicólogas, con psicólogos, y como complemento viene lo que les hace bien. Y al final es prueba-error, y sí intentamos que la gente no se incorpore cuando la pérdida ha sido muy reciente, porque la herida está demasiado abierta y lo que puede escuchar ahí le puede generar mucho dolor.
Entonces, que haya transcurrido, que tenga cierto, que esté más reposado, y entonces puede empezar. Pero sí, el paciencia es así, de hecho tenemos a bastante gente complementarios, son recursos que existen. Que deben existir, además si existen en otros problemas también, en otras situaciones. Bueno, pues gracias. Mira, vamos a ir un poquito ahora dentro de la prevención y vamos a aprovechar que Sandra este año está con nosotros y sobre todo nos interesa saber qué formación tiene que tener el primer interviniente. Has hablado antes, ¿no?, de la coordinación. En el caso de un primer interviniente, vamos a poner cualquier situación que tú quieras, pero por ejemplo ante una situación escolar ¿cómo nos recomendarías que tenemos que actuar con ellos en ese momento de primera? Vale, pues la respuesta va además de lo que está comentando Patricia. Cuando hablamos, claro, nosotros de intervención desde los servicios de emergencia, siempre que damos formación a agentes de la Ertzaintza o a bomberos en la Academia de Arkaute, en la Academia de Policía de Emergencias, insistimos, cuando hablamos de crisis suicida, que no hace falta una formación cualificada para lo que nosotros vamos a tener que abordar, que es la intervención en una situación de crisis. Entonces, hay que quitar ese miedo. Quitar el miedo a esa necesidad de ser un profesional sanitario, un profesional cualificado para intervenir en esa situación en concreto. Todo lo contrario. Sí que tenemos que tener en cuenta unas pautas, saber en qué momento se encuentra esa persona, saber que la crisis suicida funciona como la curva de la hostilidad, o sea, es un pico emocional que el tiempo juega a nuestro favor, que también eso es muy importante para los servicios de emergencias. El tiempo siempre va a ser un factor positivo para nosotros, o sea, no hay que tener prisa en ese tipo de intervenciones. Si ya de partida el profesional va con esa premisa, es mucho más fácil que aborde sin estrés añadido esa situación. Son unas pautas muy básicas que te van a dar las herramientas necesarias para abordar con éxito o cuando menos con seguridad ese tipo de intervención, pero son necesarias porque son desconocidas, porque no lo trabajamos. Entonces, esta formación que simplemente nosotros hacemos en la academia, una jornada a los servicios de primera intervención, a las patrullas de protección ciudadana y también pueden acudir bomberos, es darle esas pautas básicas para cómo tienen que afrontar todo lo que es operativo, ¿no?, del acercamiento, que tienen que intentar evitar factores estresantes, evitemos sirenas, evitemos la prisa, tengamos en cuenta facilitar el acceso al resto de servicios, todas esas pautas que hay que tener en cuenta a la hora de preparar lo que es la escena, pero luego, sobre todo, lo más importante, darles las herramientas para tener la seguridad de afrontar ese primer contacto, esa conversación con la persona que está sufriendo ese episodio, con unas garantías. Estamos hablando siempre de calmar una situación de estrés máximo. Estamos hablando de escucha activa, de cómo tenemos que, sobre todo, facilitarle el desahogo emocional. Cualquier tema de conversación es válido siempre que a la persona le sirva para desahogarse y para que baje ese nivel de estrés. Todas estas pautas sirven simplemente de una jornada de formación para que esos profesionales estén capacitados para afrontar esa intervención con unas garantías. Importantísimo la construcción también en la inmediatez, el cómo tratamos a esos familiares. El sensibilizar una intervención de estas características requiere también de un contacto emocional y de unas herramientas emocionales importantísimas. Hay que tener en cuenta que esas personas están sufriendo posiblemente el mayor drama de su vida. O sea, esos minutos para esos familiares son los peores minutos de su vida. Y toda nuestra intervención como profesionales va a quedar marcada en su memoria a fuego, lo van a vivir como si fuese inmediato el resto de su vida. Hay que cuidar muchísimo este contacto emocional con esos familiares. Todas estas indicaciones en los profesionales son fundamentales. O sea, no podemos intervenir en incidentes de esta tipología de manera improvisada. Y encima es tan básica la formación y tan óptimos los resultados que se pueden obtener que vamos, el resultado que es positivo. Sí, algo que me llamó la atención, y no sé si era en el congreso que estuvimos en Valencia, no sé si te escuché a ti y demás, y me llamó la atención que en nuestro Un poquito ámbito más también, alto, Agustín, por si acaso, sí, porque hay un poquito de ruido. que para los profesionales que se acercaban también eran momentos enormemente traumáticos, muy traumáticos. Pues por eso la formación es básica para ellos también. El miedo al fracaso, el miedo a que tu intervención, por desconocer cómo abordarla de manera profesional, pueda acabar con la vida de otra persona. Esa responsabilidad, ese miedo
incluso es más, el miedo a enfrentarte a una persona que ha sufrido la pérdida directa en ese momento de un familiar, ese miedo a cómo enfrentar esa situación, muchas veces nos lleva a coger la postura contraria, la de ser totalmente herméticos y ponernos en la postura más profesional posible. Trató de usted, el DNI, o sea, al revés. O sea, nos tenemos que desarmar en ese momento y ir al abrazo, ir a lo emocional. Pero para eso tenemos que estar ya preparados. Está tranquilo. Sí, sí. Quizá yo una cosita sola, ligando lo que dice Sandra, porque estos son profesionales de la emergencia, pero yo pensaba cualquier persona puede intervenir en una situación de riesgo. Y en una situación de riesgo yo creo que hay como 4 cosas claves, ¿no? Una tiene que ver con tener teléfonos disponibles de emergencias, o de médico, o del psiquiatra, o del psicólogo, es decir, tener alguien a quien poder recurrir, ¿vale? Trabajadores sociales, familiares, amigos, es decir, cualquiera que nos encontremos en esa situación. Luego, limitar el acceso a los medios lesivos, es decir, tienes pastillas, las tienes guardadas, es decir, en una situación de alguien que conocemos. No dejar a la persona sola. Si es una persona en un momento de una situación de riesgo, no hay que dejarle sola. Quizá hay que involucrar a amigos, involucrar a familiares, pero no hay que dejarle sola, acompañarle a un servicio de urgencias en un momento dado. Y luego, lo que estabas diciendo tú es mejorar nuestras habilidades de comunicación. Preguntar y escuchar con respeto, con tiempo. ¿Sí? Y eso que decías, ¿no? El tiempo juega a favor. Generar todo el tiempo que estemos es tiempo a favor. Eso, por eso ¿no? Hablar de dudas que pueda tener, reforzar los aspectos positivos que cuente, y eso es una escucha activa que todos podemos desarrollar. No hace falta ser un profesional de la salud mental ni un profesional de la emergencia. Y son unas pautas muy básicas con un impacto muy grande en la intervención. Claro, claro. Muy bien. Y a Begoña me la comida. No, yo tenía una cosa en la cabeza, todos los datos de personas no nos queden. Venga, Begoña, que este es el momento. No, la necesidad de la formación de los alumnos, de los que están en clase con los chavales que tienen dificultades, de los profes, por supuesto, y de todos los que intervengan, pero ¿cómo? La primera pregunta es ¿dónde hablan de que está con estas ideas y con este sufrimiento? Se puede hablar en cualquier sitio, es decir, que puede hablar, sobre todo a veces huir del sitio donde le pueden ayudar. Es como, ahí no voy a decir nada, o en casa no voy a decir nada, o como, y que muchas veces el poder estar en la escuela, y a veces no más amigos, sino alguien que esté menos confiante y de repente le puede soltar una cosa de este tipo, ¿no? Esa parte me parece que es para tener en cuenta, y a nivel de formación en escuelas, bueno, espero que estamos en la escuela, pero en muchos sitios eso la gente tiene que saber un poco, y saber que uno tiene que estar ahí, que tiene que escuchar y ayudar a ir a donde alguien se pueda hacer responsable. Claro, tiene que tratar con la responsabilidad, ¿no? Claro, de todo lo que haya, sino poder ayudarle a ir al sitio donde alguien se pueda hacer responsable de eso y encaminar, ¿no? Por la búsqueda que tiene. Bueno, pues nos viene muy bien esto que acabas de decir, ¿no? Porque nosotros ahora, junto con Inmaculada Tolosa, estamos trabajando un poco el trabajo entre iguales. Luego va a haber un par de ponencias de alumnos de Inmaculada y de ASO Politécnico comentando un poco cómo estamos intentando trabajar esto, ¿no? Desde primero igual la formación, ¿no? Y luego crear espacios, y estamos en ello ahora, por lo menos nosotros desde la EFC. Fijaros una cosa, perdona, a nosotros hay una cantidad, muchísimos alumnos que nos dicen: no quiero que aviséis a mis padres, no quiero que llaméis a mi casa. Tenemos en cuenta, claro, la escuela con menores tiene unos requisitos, la universidad o los centros con mayores de edad tiene otros requisitos. Entonces, hay que tener en cuenta que la confidencialidad, que es fundamental, en los casos en los que haya riesgo para la vida de la persona o riesgo para otros, no hay que mantenerla. Uno no puede prometer confidencialidad en el caso que detecte que alguien se va a hacer daño a sí mismo o le va a hacer daño a otros. Y eso es importante también cuando con estas cosas de no cuentes, no digas, no contactes con mi familia. Y para los centros, porque para los amigos y tal es una cosa, pero para los centros es complicado porque hay un tema legal que también tenemos que tener cuidado con él, ¿no? Sí, a nosotros un poco, sin llegar al riesgo suicida, lo que más nos llama la atención últimamente es el sufrimiento de algunos, o sea, ¿no? ¿Qué procesos tan difíciles están pasando? Y ¿no? Cómo acompañar en esos procesos. A veces como docente nos llega ahí un poco. Bueno, voy a dirigir un poco una pregunta a Begoña, ya que estamos ahí con el tema de cómo mejorar, ¿no? La posverdad.
prevención y yo viendo que hemos empezado a trabajar con este proyecto con ellos, ya es el segundo año que estamos con su equipo, ¿cómo se podría mejorar el trabajo entre Osakidetza y el centro educativo de FP o con la viceconsejería de educación de FP de cara a la ya institucional o en el aula? Me da igual al nivel, de cara a mejorar la coordinación en el aula. Para mí es una pregunta muy difícil. Ya lo sé. Por eso estamos aquí. Sobre todo porque como estamos todos súper agobiados sin llegar a nada de lo que querríamos llegar, pues se complica mucho. Pero a mí, sobre todo, lo primero que me parece importante es la formación de base, es decir, que la escuela tenga una formación de base de saber cómo intervenir en una situación de esas, ¿no? Es verdad que nosotros estamos más centrados en el paciente, en el que está sufriendo, que se supone, en fin, que va a ir mejor, pero eso no es una cosa tan evidente ni que pasa de un día para otro, ¿no? Yo tengo recuerdo de una chavala que sigo viendo y que veo desde hace mucho tiempo y que a veces me dice, pero ¿quién eres tú para decirme que tengo que seguir viviendo? Y es verdad que terminas en una cosa en la que es chocante, ¿no? Decir que bueno, pues qué recursos le puedes dar y qué le puedes contestar en ese punto en el que casi es más una especie de reivindicación. Los adultos os pensáis que vosotros podéis decidir si yo quiero vivir o no quiero vivir, y casi termina siendo más una reivindicación de mis propios derechos a ser persona y decidir lo que me dé la gana, ¿no? Y es verdad que ahí terminas en un punto en el que dices, pues que igual tus derechos también terminan en un momento que pienso que es una cosa que pasará y que hace falta darse el tiempo de que te puedan ayudar. Por eso me parece que desde la escuela es muy importante saber un poco cómo, sobre todo entender qué ha podido vivir la persona que ha pasado por una situación de estas y cómo recoger eso con esa persona, que a veces tendrá ganas de que hables con ella y otras veces no tendrá demasiadas, pero sobre todo con el grupo de alrededor, que también ha vivido una situación difícil, con todos los movimientos de culpa, de malestar, de lo que hemos podido provocar, no hemos podido provocar, de lo que no hemos hecho, de lo que hemos hecho, ¿no? Desde ahí me parece que es difícil. Nosotros normalmente con las escuelas tenemos relación, pero también quiero decir que nos quejamos todos los días de tener que tener tanta relación porque no nos da el tiempo para hacer eso, ¿no? Entonces, en ese punto estamos un poco divididos, ¿no? Cuando hay dificultades, que tú ves que hay dificultades de funcionamiento escolar importantes, no sé, es mucho más lógico pensar que hay que intervenir. Cuando eso más o menos va su camino, pues rápido nos bajamos de esto, ¿no? ¿Es lo mejor que tenemos que hacer? No lo sé, pero a mí sí me parece que lo principal es poder tener formación en las escuelas suficiente para poder enfrentar la cosa antes y después. Y luego, tú hablabas antes de la cosa escolar, ¿no? Yo siempre tengo la sensación, y ahí como cada vez es más fácil echar la culpa de otro que la suya propia, que desde educación se trata muy poco. Es decir, que por más que todas las escuelas digan eso ya lo trabajamos, cuando nosotros recibimos un caso, la sensación siempre es que no está suficientemente trabajado, ¿no? Vosotros diréis lo mismo, es decir, eso es lógico así, pero yo creo que sí que es muy importante lo que se recoja en la escuela, lo que se recoja por el resto del alumnado y entre los profesores, ¿no? Y qué mensaje se les envía Bueno, yo creo que como en todo, al final es con las personas que te toques, ¿no? Seguro que en educación habrá gente implicada en el bullying, pero te tiene que tocar. Yo creo que ahí todavía está muy en personas, en mi opinión. Por eso la formación que decía Sandra no es fundamental, porque hay que ampliar el abanico. No puede ser que tengas, si tienes suerte, se ha tratado el tema, y si no tienes suerte, no. ¿No? Es como dotar de recursos a la sanidad pública. No puede ser que el que tiene dinero pueda tener un tratamiento psicológico y el que no lo tiene no lo pueda tener. Es que eso no puede ser. Y tenemos que poner la cabeza ahí. Eso es una exigencia de la sociedad civil. No podemos, da igual. No podemos tolerar eso. No podemos pensar que eso es normal. No tengo dinero, pues me tocó ser de los nadies. Es que eso no se puede tolerar. Sí, mira, Sandra quiere... Yo también, por poner otra nota sobre la mesa respecto a la prevención. Ayer mismo estuve con una compañera que trabajó también en la estrategia de prevención de suicidio de la Dirección de Atención de Emergencias, el Centro de Coordinación de Emergencias 112, el 112, cuando llegamos al 112, pues desde este servicio se cuenta con la colaboración de Cruz Roja y de Día
En concreto, el EIE psicosocial, tanto de Cruz Roja como de Vida, da soporte en un convenio a víctimas y a familiares en incidentes de naturaleza suicida. ¿Qué ocurre? Ayer pregunté, por el caso concreto de los centros escolares, viendo el ámbito en el que hemos estado hoy, digo, Mayra, mire, existe este servicio, lo podrían solicitar a través del 112 en un centro escolar en el que hayan tenido un episodio de suicidio de un chaval o una gemela. No, ahora mismo no. Y no voy a decir que tenga que ser a través de este servicio, ¿no? De articularlo a través de voluntariado de Cruz Roja o de Día, pero es una exigencia. O sea, yo entiendo lo que acaba de decir Patricia, o sea, son recursos que son imprescindibles. O sea, un centro escolar tiene que contar con herramientas para abordar entre su alumnado una situación de este tipo cuando le ocurra en el propio centro. Si no dispone de él por propia configuración de su plantilla, tendrá que tener un recurso utilizado por la administración, tendrá que tener acceso, porque es necesario trabajar esa intervención en el grupo. Dentro de la ciencia, por ejemplo, trabajamos situaciones de estrés postraumático y se hacen debriefings, se hacen reuniones guiadas por equipos de psicólogos, de profesionales. No vale el desahogo espontáneo de vamos a hacer aquí una reunión y hablamos. No, hace falta un profesional que guíe esa intervención para conseguir que no acabe en un estrés postraumático esa situación. Lo mismo ocurre en un centro escolar cuando un chaval pasa por una situación como esta, hay una afectación terrible en todo su entorno, también en estos núcleos psicológicos. Hay que abordarlo y de forma profesional. Sí, aparte es perder oportunidades de oro. Es decir, cuando yo pensaba en la prevención en el aula o en un centro escolar, hay a diferentes niveles, porque tenemos un intento de suicidio, yo incluso metería el ingreso psiquiátrico, porque antes lo ha dicho Miquel muy bien, cuando un alumno entra en un hospital psiquiátrico y tiene un ingreso, ¿qué pasa cuando vuelve a la regla? ¿Qué es lo que...? Quiero decir, son momentos, y el suicidio consumado evidentemente, ¿no? Pero es decir, hay que trabajar ahí, hay que hablar de dudas, hay que hablar de cómo lo ven, hay que aprovechar para toda la sensibilización, la desestigmatización, porque claro, es que Miquel lo ponía muy claro, es decir, viene, o el que va al psicólogo es el loco, quiero decir, todo eso hay que poderlo trabajar, y eso hacen falta recursos. Y cuando hay un suicidio consumado, antes lo habéis comentado, y lo decía Begoña ahora muy bien, todas las culpas, todo el pude hacer y no hice, todo la incertidumbre, el miedo al contagio, si le pasó, quiero decir, todo lo que surge ahí, no abordarlo es perder una oportunidad de oro de prevención en salud mental. Entonces me parece que es esencial que desde los centros se pueda abordar. Muy bien. Bueno, voy a preguntarle a Miquel, ¿no? Por dar un poco, para todos los que estamos aquí y ahora, por si hay alguien en este momento con nosotros o desde su casa que está en un momento difícil, que lo está pasando mal, ¿no? Bueno, pues que está con una ideación suicida, que no ve salida, con un sufrimiento extremo, diría, ¿qué se debe hacer, ¿no? O sea, un poco que, no sé, en tu caso, ¿cómo lo viviste, no? Y, bueno, pues ¿con qué le dirías a esa persona que está ahora en esa situación? Vale, pues, lo primero, que no tengan miedo de pedir ayuda. Pedir ayuda no tiene por qué ser ayuda profesional o hablarlo en casa, sino empezar por hablarlo con un igual y luego, pues más adelante, si eso, el poder acudir a una ayuda profesional, porque le va a dar unas herramientas que un amigo no le va a dar, ¿no? Pero me parece muy importante eso, el perder la vergüenza de hablarlo. Yo con 14 y 15 años sufrí acoso escolar y no lo hablé con nadie, entonces el sufrimiento que tienes es atroz, porque eso, yo en su momento no lo hablé con nadie porque tenía vergüenza hablarlo a que iban a pensar en casa o con mis amigos, pues que podían pensar también, no sé, sentía una vergüenza muy grande y, como se suele decir, me lo comí con patatas, ¿no? Entonces, años después, en 2013 y 2014, ya siendo adulto y padre de 2 niños, tuve pensamientos suicidas y en ese momento opté por hablarlo con mi mujer al principio y luego con profesionales de la salud, y te das cuenta que estás hablando con las gafas de la depresión puestas, ¿no? O sea, lo que estás viendo tú no es lo que están viendo los demás, y que para ti puede ser la
la opción, estás contemplando quitarte de en medio porque la gente, tú principalmente y la gente de alrededor va a dejar de sufrir, y el resto está sufriendo, pero está sufriendo viéndote mal, y lo que quieres es que te encuentres mejor. Entonces, eso, que no dudéis en pedir ayuda, que no dudéis en hablarlo, pues eso, con vuestros amigos, con vuestras novias, novios, con vuestros padres, y que no tengáis miedo a pedir ayuda profesional, porque, bueno, pues al final para eso están, o para eso estamos, ¿no? Hablaros, pues antes lo he mencionado, ¿no?, de la asociación de AGIFES. En AGIFES está el programa de apoyo mutuo, que es el que podáis hablar con personas, en este caso conmigo, por ejemplo, que ya han experimentado un problema de salud mental, o que han pasado por una situación de ese tipo, y pues van a poder comprender desde otro lugar, ¿no?, diferente al de los profesionales. Y luego también, bueno, eso, Begoña, tú estás mejor informada igual, pero leyendo la estrategia me ha parecido leer que el teléfono de consejo sanitario también trata Es una primera escucha, ¿no? Sí. Yo creo que hay que ir allí al sistema de salud, a pedir Sí, ayuda. pero me refiero que el 920 30 50, que hay cualquier persona que se sienta angustiada, que también lo puede hablar en un primer momento como paso previo a... Sí, eso es una posibilidad que está siempre abierta. Luego, como siempre, depende de que me incluyan con quién caigas, ¿no? Porque como es el teléfono de dato el COVID, es un teléfono multitodo, pero bueno, sí, es un primer punto donde puedes contactar, ¿no? Pero yo sí que creo que hay que tomar contacto con el sistema sanitario, ¿no? Que pasar por el médico cabecera y hablar. Ya sé que a veces eso es difícil, ¿no? Por dónde empezar uno a decidir, pues aquí lo hablo, ¿no? Primero lo hablo con mi mujer, que es la que más cerca tengo. Sí. En un joven más joven es más complicado. No, pues he hablado de amigos, de parejas... Sí, es más difícil, pero sí que creo que hay que ir a buscar ayuda a algún sitio, ¿no? Y que, bueno, pues a veces puede ser una entrada en la que uno se siente menos... pillado, por ejemplo, ¿no? O la ayuda profesional que también he planteado, pues en Osakidetza, pues eso. Bueno, y ahora vamos a dar paso al proyecto de socialización que tenemos, bueno, a los alumnos, a que nos comenten el proyecto de socialización que tenemos. Hemos hablado de que nosotros llevamos trabajando la salud mental desde distintos ámbitos. Hoy estamos aquí por el suicidio, pero estamos generando tanto en Inmaculada Tolosa como en EASO Politécnico unos espacios en los que queremos que sean espacios donde los alumnos puedan hablar abiertamente de determinados temas. Entonces voy a presentar primero, cosa de última hora, las alumnas de EASO Politécnico ya sabéis el tema COVID y estas cosas, no han podido acudir. Va a hablar Marta Alcalde, que es la profesora de Integración Social, y luego, después de ellas, Irantzu Tolosa y Josune Lamata, vienen estas sí alumnas de Inmaculada y Castella de Tolosa, nos van a contar un poco qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Porque, como hemos dicho, es un proyecto que acaba de iniciar. Bueno, pues si quieres, Marta, te animas al atril y lo consultas desde aquí, te levantas. Vale. Desde aquí, Marta, ven. Y lo comentas, ¿vale? Vale. Bueno, eskerrik asko guztioi, hona etortzeagatik eta, pues guk ere aukera hau izateagatik. Bueno, pues deciros que nosotros, confirmar de alguna manera lo que habéis venido diciendo hasta ahora, ¿no? La importancia de trabajar y de abordar el tema de la salud mental con los jóvenes. Nosotros, nos lanzaron un poco la idea de trabajar un reto en el ciclo de integración social y un poco el objetivo era visibilizar un poco el problema que hay con el tema de la salud mental, visibilizarlo y de alguna manera que entre los jóvenes que se pueda hablar
y evitar un poco también, o de alguna manera, los tabús que ha habido hasta ahora de cara, bueno, pues a que este tema, bueno, pues que avanzar y dar pasos hacia adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues nos lanzaron la idea de trabajar este reto y, bueno, con el ciclo y el alumnado de intervención social empezamos a trabajarlo y, bueno, lo dividimos en diferentes fases, ¿no? Un poco, siendo el objetivo visibilizar el tema, bueno, pues el objetivo final sería de alguna manera trabajar unas jornadas que serían, bueno, las jornadas se desarrollarían en Donosti, y en estas jornadas trabajar diferentes aspectos relacionados con la salud mental, ¿no? Como por ejemplo, pues la anorexia, bueno, la bulimia, el suicidio, la depresión, que serían un poco los temas que en base a, bueno, pues a los problemas que ha habido en la pandemia y demás, son los temas que más se han surgido y son los temas que veíamos que era necesario trabajar con el alumnado y con toda la juventud de Donostia, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos a trabajar el tema y en esta primera fase sería un poco la formación de todo el alumnado en esos temas, ¿no? Dividimos el aula en cinco grupos, cada grupo trabajaba un tema diferente y uno de ellos está dedicado al suicidio, al tema del suicidio, ¿no? Entonces, bueno, en este momento, en esta fase, lo que están haciendo es adquirir formación y explorar diferentes fuentes, ¿no? Para, de alguna manera, ellos formarse para luego poder transmitir ese conocimiento. Bueno, en todo esto, bueno, pues están recibiendo charlas, están participando en diferentes jornadas, como esta, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues el siguiente paso, una vez de adquirir toda esa formación, el siguiente paso sería transmitir esa formación al resto del instituto. ¿Y cómo lo haríamos? Bueno, pues estamos abordando diferentes maneras de hacerlo, pero bueno, mediante talleres, mediante debates, mediante, de alguna manera, encuentros con todo el resto de alumnado. Y posteriormente, en una tercera fase, todo esto que vamos a hacer ahora, bueno, en esta fase también, que se me había olvidado comentar, sería, en estos grupos vamos a dividir diferentes roles, es decir, en cada grupo habría diferentes roles, como por ejemplo el gatekeeper, que hemos comentado otras veces y en otras jornadas, luego el tema de dinamizar, otro rol dinamizador, otro de transmisor de la información, bueno, un poco en cada grupo que hubiera diferentes roles de cara a transmitir toda esa información al resto del instituto. Una vez de hacer esa transmisión a todos los ciclos del centro, posteriormente ya daríamos un salto más adelante y sería, bueno, ya ir a instancias más altas, que sería un poco trabajar y ya ponernos en contacto con el ayuntamiento y demás, ¿no? Y centros de la ciudad, centros e institutos de la ciudad, para luego poder hacer o realizar unas jornadas con todos ellos y poder visibilizar este tema, ¿no? Entonces, en esas jornadas lo que sí habíamos pensado sería trabajar esos diferentes temas ese mismo día y también ponernos en contacto con personas, un poco también subrayar la importancia, ¿no?, de lo que acaba de decir Miquel, de todas esas personas que han pasado por esa fase, ¿no?, y que nos podrían ayudar un montón, ¿no?, y que también que podrían ser personas referenciales para toda la gente joven, ¿no?, a la hora de poder trabajar este tema. Y bueno, pues un poco sería, estamos trabajando en eso, ¿no? Y bueno, agradeceros un poco todo lo que estáis comentando, porque va a ser de mucha ayuda para nosotros a la hora de desarrollar este tema. Gracias. Cualquier colaboración que necesitéis, vamos, contad. Sí, pues lo agradeceríamos. Por supuesto. Vale, Fíjate, estamos focalizando en el grupo de gente joven, pero no olvidemos que hay una plantilla enorme de profesorado. Yo pienso en el profesorado de la universidad y el personal de administración y servicios de la universidad, y cualquiera de nosotros, que todos somos personas. Y yo siempre digo muchas veces que la línea entre
yo la digo entre la cordura y la locura, pero con el buen sentido lo digo, es una línea y a veces caminamos por un lado, caminamos por el otro, hacemos un poquito de equilibrio y depende de muchos factores ir para un lado y para el otro. Entonces yo creo que ahí todo lo que se haga también incluye al profesorado, incluye a todos, porque estamos todos metidos en el mismo barco. Yo un poco subrayé un poco lo que has dicho antes, Patricia, que me ha encantado porque yo creo que es la base de todo, el trabajar como docente también, ¿no? El trabajar las habilidades sociales y resolución de conflictos con toda la gente joven es súper importante, ¿no? Y veo, es más, cuando empezamos a trabajar este reto, vimos que con el tema de la pandemia, es decir, que desde antes ya también se iba viendo, pero es verdad que se acentuó todavía más, bueno, pues empezaron a hablar de este tema y todos los miembros del grupo empezaron a transmitir cómo se habían sentido y bueno, aparecieron todos estos temas y de verdad pero fíjate, yo creo que no es que la pandemia los ha generado. La pandemia ha dado el marco para parar y ver, porque a mí me ha pasado con alumnos que me han dicho, me he dado cuenta de lo que bebía, me he dado cuenta de lo que fumaba, me he dado cuenta, quiero decir, la gente ha parado y ha visto cosas, porque yo cuando veo el motivo de consulta en la universidad, no es diferente de hace 2 años y hace 3 y hace 4. Los motivos, ansiedad, depresión, trastornos adaptativos, son los mismos. Hay alguno que puede haber incrementado problemas conductuales, modelo trastornos de alimentación, claro, uno está ahí solo con su alimentación, pero la pandemia ha parado y nos ha permitido mirar y escuchar. Entonces yo creo que desde ahí pensemos en la oportunidad que ha dado de poner encima de la mesa un montón de cosas que estaban ahí, que las estábamos enrollando con otros ruidos. Pero esto es lo que tenemos. Bueno, pues abordémoslo, ¿no? Desde ahí lo veo. Bueno, y ahora van a venir de Inmaculada Tolosa, Irantzu Tolosa y Josune Lamata. Ellas nos van a contar, este proyecto lo estamos haciendo en el Politécnico junto con su centro y entonces nos van a contar, hemos decidido hacer 2 líneas. Nosotros hemos ido por una y ellos, bueno, también muy similar, pero es independiente porque queríamos ver, bueno, queríamos testear los 2 tipos de proyecto que salían. Entonces nos van a contar lo que están haciendo. Vale, bueno, somos Josune e Irantzu, somos las coordinadoras de los espacios amigables, les llamamos. El objetivo también es similar, que es dar visibilidad a todos estos temas y nosotros nos solemos reunir cada 2 semanas, los jueves. La Inmaculada nos deja una hora y un aula donde nos podamos reunir con mesas y sillas y demás. Y luego los participantes, la verdad que nos extrañó bastante, pero al principio se apuntó mucha más gente de la que pensábamos, nos apuntaron 40 personas y ahora ya hay 35, pero sí subrayar que de esas 35 solo hay 4 chicos. Casi todos somos chicas las que estamos trabajando este tema. Luego, súper importante, tenemos una serie de normas que cada vez que empezamos la reunión la solemos recordar y de hecho tenemos una cartulina donde tenemos las normas escritas que son que es un espacio seguro, el compromiso, la sensibilización, que no haya prejuicios, confidencialidad total, o sea, se puede hablar de lo que tratamos pero nada de cotilleos y el respeto, súper importante. Y luego sí que le hemos puesto un nombre a nuestro grupo, que es, lo hemos decidido entre todos, que se llama Berpiztu, que quiere significar que renacer o reencenderse otra vez. Y sí que hemos hecho un logo también, que tenemos artistas en el grupo, que sería este, que bueno, queremos enseñar más o menos pues, el cuidado, ¿no?, con las manos de la salud mental, de nuestra mente. Aunque luego se ve en blanco y negro, sí que queríamos reflejar un poco las rayas de la cabeza y tal en amarillo, que es un poco pues para iluminar la luz, el color, un poco también el color del suicidio y demás. Y sí que tenemos intención de han surgido ideas de hacer sudaderas o hacer bolsas o pues para tener nuestra marca.
todas las decisiones siempre las tomamos en grupo, aunque nosotras somos un poco las coordinadoras porque alguien tiene que ser. Todos son alumnos de todo el colegio, gente que se ha querido apuntar, y todas las decisiones se toman en grupo, las tomamos todos a la vez. Entre otras cosas, en este momento estamos trabajando también en una mochila que se decidió como formatos, que sería una mochila. Se está haciendo con trozos de telas de todos los que han traído, pues cada uno de los que quería un trocito, que simbolizase o que significase algo para cada uno de ellos, para que haya una parte de ellos en esa mochila. Y esa mochila se quiere poner en el centro escolar, más o menos ya está decidido dónde, y con un eslogan o algo que signifique un poco pues como comparte en esta mochila todo lo que llevas en tu mochila, o deja en esta mochila el peso de la tuya, o algo así. No queremos que sea solamente para las cosas negativas, también pueden ser pues, frases de apoyo o cualquier cosa. Entonces la idea es que cada uno meta ahí lo que quiera y luego en un momento dado pues, se pueda hacer participar a la gente de lo que había dentro. Por otro lado, para comunicarnos utilizamos el Gmail, pero también el WhatsApp, porque es un tema de comunicación muy utilizado entre la juventud, entonces hemos pensado que es importante que haya un grupo de WhatsApp para poder pasarnos información, para hacer las convocatorias, pues, cosas interesantes que vemos nos vamos mandando, sobre vídeos o noticias y demás. Y en este momento estamos trabajando por equipos también, por grupos pequeños. Se decidieron entre todos los temas que se querían tratar. Se está hablando sobre el suicidio, la autoayuda, enfermedades mentales como depresión, ansiedad, TCA o TOC, el bullying y el LGTBIQ+, y sobre el duelo. Lo que se pretende con esto es recoger información y luego cada grupo está desarrollando, pensando también un poco cómo quiere visibilizar estos temas. Es un poquito cómo podríamos romper los tabús ¿por qué no podemos hablar del suicidio? ¿Por qué no podemos tener a alguien que necesita ayuda y cómo podemos hacerlo? Entonces, un poco sobre todo es visibilizarlo. Las formas van a ser diferentes, cada grupo está pensando pues, si hacer una campaña de carteles o si hacer un PowerPoint y luego una presentación en el colegio, o incluso de llegar más allá y llevarlo a donde podamos. Luego creíamos importante nosotras también testar un poquito lo que recibían o lo que había alrededor. O sea, las personas que están ahí son todas voluntarias, todas han querido participar, pero no sabemos sus allegados, tanto familiares como amigos, cómo ven este tema. Si lo siguen viendo como un tabú o si les gustaría participar en alguna actividad de este tipo. Entonces, para ello hemos creado una pequeña encuesta que estamos esperando a que nos rellenen y nos lleguen los resultados para saber un poquito también cómo está el resto del ambiente. Y nos parece muy importante, sobre todo también, acabar todas las reuniones y todas las charlas con algo positivo. A lo cual esos vídeos y esas informaciones que nos llegan por WhatsApp, porque nosotras mismas intentamos buscar, acabamos todas las reuniones con ese vídeo o ese eslogan o esa frase positiva. Y luego, como reto personal, nosotros sí que tenemos un poquito, pues que nos encontramos en situaciones a veces que no sabemos muy bien cómo ayudar a los compañeros, ¿no? Que no sabemos qué hacer o qué decirles, porque sí que nos ha pasado pues estar tratando de algún tema y que alguien se haya sentido mal y querer incluso salir, entonces no sabemos un poquito cómo hacer. Entonces, dentro de nuestra capacidad, sí que lo que intentamos es hacerles llegar, pues que bueno, que queremos dar un poco de luz, como hemos marcado un poquito en el logo, y que al final que somos verpisto, que tenemos que renacer. Es un poquito lo que estamos trabajando. Lo que comentabais antes de que lo podemos hacer con toda nuestra buena intención, pero hay momentos que no sabemos cómo actuar. Y sí que vemos necesaria pues, esa formación de cómo actuar en esos casos, o a quién hay que acudir. Si te dicen, no se lo cuentes, pero te quedas tú con eso, entonces no sabes qué hacer con esa información. Todo eso sí que nos hace falta. Es fundamental, porque uno no puede cargar con todo. Lo necesitamos todos. Sí, y ahí son un poquito perdidas. A todos. Sí, bastante, pero bueno, es un comienzo y estamos contentas. El proyecto es precioso, ¿eh? Precioso, me parece precioso, de verdad, chicas, enhorabuena, felicitaciones. Gracias. Bueno, yo me quedo con el logo, por si acaso aquí... No, me lo quedo. Bueno, nada, ya un poco hemos recibido alguna consulta vía streaming. Marijose, si eres tan amable de leerlos o compartir con vosotros los comentarios.
Sí, algunas están en euskera, otros en castellano. Bueno, como quieras, lee lo que tal cual nos los han mandado. Vale, un poco más alto, ¿vale? Vale. Miren, Josune Lazkano, Begoñarentzako. Esaten du, bat baldin ere, ona litzateke deribatzen jakitea. Formakuntza beharko lukete beraiek ere. Bueno, me imagino que les ofrece alguna experiencia personal, sí, vivida, ¿no? Tiene pinta, ¿no? En el 112, no... Así que ellos reciben formación, ¿no, Begoña? En el 112 todo esto está muy protocolizado. En el 112 está protocolizado ya. Sí. La atención telefónica desde el Centro de Coordinación de Emergencias me consta que se les da a todos los operadores de telefonía un curso de formación de cómo atender los incidentes que ya están dentro de las actividades operativas. ICA se llama, incidentes de conducta autorizada. Bueno, igual información. Igual ahí esan derivatzen jakitea. Es que te ayuda, porque alguna vez nos han dicho, por favor, que hable más alto. Derivatzen jakitea ez dakit nondik. Eskola zerbait gertatzen balin bada, eskolakik sortzen balin bada, ikusten dut eskolan bere gradatutik pasatu behar dela, ez? Bintzat irakasleen gana edo orientatzaileen gana eta hortik jakin noa bideratu. Osasun zerbitzutara bideratzeko primariatik pasatu behar da eta urgente balin bada urgentzietara. Horde bat bezala gaude. Baina nik uste dut osasun sistematik primariatik pasatu behar da daula, eta momentu honetan egira primaria oso zaila dela. Telefonotik deitzen duzu, baina kostatzen zaizu zita bat hartzea, eta hor traba bat bai dagoela, ez? Baina gure gana jendea iristen da primariako medikutik pasatuta, orduan sistema hori hola da. Eta bestela urgentzik hor daude beti, orduan hori ere jakin behar da. Gero beste sistema deribatzeko zaketik zerbitzu sozialak noaino toki batzutan karte hartzen dute baita ere eta bideratzen dizkigute, baina bueno, zakit hori dan exactamente galdera. Bueno, hola, utziko dugu, las cosas de... ¿Alguna otra pregunta, Marijo? Sí, luego tenemos una persona, José Mendizábal, que ha hecho varias aportaciones. Primero dice, y entre otras muchas opciones, se enseñará a los niños y niñas a partir de 5 años, por ejemplo, a darse un abrazo al entrar y salir de clase, y además, desde esa edad se enseñará, me imagino que quiere decir, se podrá enseñar o mindfulness, relajación y meditación. ¿A quién habría que convencer para instaurar esas técnicas? Y luego, bueno, dice, y por favor, para futuras citas, realizarlas con posibilidad de público en directo. Ojalá. La verdad que con la parte de mindfulness se está trabajando en algunos lugares con niños muy pequeños, cada cosa adaptada a la edad. Es decir, que el tema de regulación de emociones se puede trabajar a cualquier edad. Lo que pasa es que ya introducirlo en los colegios ya depende de, pues vosotros sabéis más que yo de eso. Yo a nivel personal tuvimos una profesora en Amaraberri Morlands y trabajó un montón de relajación, yoga, a la cual Lorea estamos muy agradecidos. O sea que sí, pero bueno, es lo que decíamos antes, al final es, ¿no?, la sensibilidad del profesor para abordar estos temas. Lo que pasa es que luego aparecen las habilidades para la vida como una transversal. Entonces dices, bueno, pero aquello que era tan bonito y que estaba tan bien escrito, ¿dónde quedó? ¿Cuál era la transversalidad? ¿Que lo leamos todos o que lo trabajemos todos, no? Ese es el tema. Sí, yo también diría que desde la escuela no sé hasta dónde lo que es necesario es aplicar una técnica directamente, sino que el profesorado sepa recoger qué pasa entre los niños y cómo hacer que las cosas circulen. Eso me parece que es lo principal. Yo no sé si hay enseñarles a abrazarse cuando llegan es la mejor idea de todas, porque a veces tendrán ganas de abrazar y otras veces no tendrán ganas de abrazar, tendrán ganas de dar un porro, que no lo pueden dar porque tampoco hay que aprender a no darlo, ¿no? Pero que el profesorado pueda escuchar un poco, escuchar, quiero decir, desde ver dónde está ese chaval y qué pasa y cuando hay un conflicto, cómo puede ayudar a resolver el conflicto, esa parte sí me parece que es una cosa importante a tener en cuenta en la escuela. Sí que es cierto que incorporar recursos de gestión emocional en los centros escolares desde primaria para mí es una opción muy positiva. En la escuela concertada me consta que hay centros que se está impartiendo y simplemente es dedicar 5 o 10 minutos al inicio de la jornada a hacer una relajación consciente y hablar, depende del día, pues de alguna emoción. O sea, son cuestiones muy básicas,
Que lo que comentábamos antes, que tiene un impacto muy importante en cuanto a gestión emocional. Bueno, pues viendo la hora que tenemos ya, os quería lanzar un poquito rápido por tratar el tema de actualidad de esta semana, ¿no? Que ha sido la muerte por suicidio de Verónica Forqué. ¿Qué opinión tenéis del trato que se le ha dado en los medios de comunicación? Así brevemente, Yo personalmente, ya que ha sido tanto, porque ¿no? Se ha escuchado un montón, hemos cambiado de canal y estaba ¿no? en la radio. yo sí que he visto una evolución. Sí que hay algunos medios en los que se sigue tratando de manera sensacionalista, pero con la propia línea, ¿no? La tendencia de este tipo de programación, pero sí que es cierto que sobre todo en los informativos sí que se ha relacionado directamente la noticia con la prevención en salud mental. Y eso es respeto por eso. Esa es la manera de enfocar este tipo de noticias. Se ha evitado entrar en detalles del morbo, de las causas o el cómo, aspectos que hay que evitar. Yo considero que sí se ha cuidado, sobre todo del informativo, y se ha asociado con la necesidad de trabajar en prevención en salud mental, que para mí es un paso importante y positivo. Sí, quizá hay que quedarse con eso, porque yo pensaba que luego a nivel personal hay gente que ha seguido utilizando los mismos tipos de eslogans, como parece mentira con una hija, fíjate, porque claro, quiero decir, cosas como, ¿no? o en los propios estos concursos de cocina que yo no he visto, pero he visto algún vídeo a cuenta de esta historia, pero ¿cómo vas a hacer eso? ¿Estás segura que quieres dejar? Es decir, exponer a una persona que está pidiendo, que está mostrando que no puede seguir pinchando, pero no, hazlo por mí, no, pero a mí me dejas muy fastidiado, pero todo ese tipo de cosas que sabemos que no sirven. Lo que pasa es que eso es verdad que han sido personas concretas. En general, yo creo que hablar abiertamente de suicidio, que es una de las primeras veces que lo oigo así, y relacionarlo, como dice Sandra, con el tema de la salud mental y la prevención. Muerte accidental, ¿no? O sea, exacto, no tapado. Me parece que desde ahí pues hay una evolución. Desde ahí hay una evolución. Sí, yo diría que yo escucho poco y lo que he escuchado me ha parecido bastante adecuado. Por eso. Es verdad que yo no he escuchado todas estas cosas que dices, un tipo de que en algún informativo, pero me ha parecido que está dicho eso directamente, probablemente se me suicidio y intentó suicidio, y me ha parecido que ha sido bastante bien abordado. Y luego algún programa en la radio televisión ya que han podido hablar pues directamente de lo que puede ser la depresión, no sé qué, y no poner directamente el foco en todo esto más llamativo, ¿no? Creo que se ha sacado también, por lo menos en alguna cosa que escuché en redes, a cuenta de este último concurso, porque yo creo que esta mujer tenía una trayectoria vital y como actriz, bueno, maravillosa, y parece como que este último tiempo parecía que era una celebrity de no sé qué tipo de estos programas y que la gente en redes muchas veces se ceba, porque yo he leído comentarios bestiales, ¿no? Que dice, pero que no es solo con ella, es que es la tónica, ¿no? Parece que el Twitter es como un estercolero, y yo Instagram no tengo, pero no sé si funciona igual el tema de Instagram, la gente que tiene Instagram, me preocupa un poco eso, ¿no? Que detrás del anonimato de unas redes se pueda decir auténticas burradas sin ningún tipo de cuidado, ¿no? Con la gente. Y no hablo de ella, sino hablo de cualquiera, porque sigo mucha gente feminista, por ejemplo, y comentarios algunos con algún asesinato machista o alguna cuestión son devastadores. Entonces, eso sí que me parece que es un tema también a pensar y decir, ¿qué pasa? ¿Qué vierte la gente? ¿Con qué impunidad la gente echa, con perdón, mierda encima de conciudadanos y conciudadanas, ¿no? Me parece tremendo eso. Pero el tratamiento, estoy con las compañeras que me pareció más que ha habido un salto cualitativo con respecto a otros suicidios. Bueno, y ya por ir concluyendo, por la hora que tenemos, bueno, os vamos a lanzar, si alguno de vosotros tiene algo pendiente que quiera añadir, que se ha quedado con las ganas de decir y nos lo ha dicho, este es el momento. Y sí. Perdona, venga, dale. Yo antes no lo he mencionado, ¿no? Pero hablo de personas que puedan estar pasándolo mal, que seguro que tienen motivos para sentirse así, ¿no? Para estar pasándolo mal, pero que siempre hay motivos también para seguir adelante y pues seguir peleando, ¿no? Nada más eso. Y una cosa más, que lo habéis dicho antes, decían las compañeras de Tolosa, los chicos, hay 4 chicos en el grupo, el resto son chicas.
nosotros atendemos a un 70%, 75% de mujeres frente al 25% de chicos. Hay que ayudar a los chicos en esas socializaciones masculinas castradoras que les impiden sentir, decir lo que sienten y poder ponerlo encima de la mesa sin ser triplemente estigmatizados, que hablen, que digan, porque luego resulta que los suicidios tenemos justo al revés, ¿no? Es decir, los chicos, los hombres son más... están más... yo veo que los alumnos que nos llegan a nosotros están a veces mucho peor que las chicas. Nosotras pedimos antes ayuda. Tenemos un modelo de socialización muy estereotípico, pero que para nosotras está legalizado pedir ayuda y para ellos no. Y creo que tenemos que echarles un cable también a nuestros compañeros para que puedan sentirse legitimados en pedir ayuda. Muy importante lo que estás comentando, Patricia, es que es así, ¿eh? Todas las estadísticas, a cualquier nivel que las hagas, también en Euskadi cuando decimos salió en la misma relación, de cada 4 personas, 3 son varones y 1 es mujer en cuanto a suicidio consumado. Hay una relación clara, o sea, son relaciones al final socioculturales y biológicas también están estudiadas, pero sobre todo socioculturales. Claro, claro, hay un modelo. Hay que cambiar el modelo claro. de educación en los valores. Claro, claro. Bueno, pues ya vamos a dar por concluida la mesa. Ay, Marta quiere comentar algo. Una cosa. Antes hemos comentado el tema del desarrollo de habilidades sociales, de resolución de conflictos, y yo reivindicaría, ¿no?, una formación mínima para todos de cara a detectar, ¿no?, que mi amigo de al lado pueda estar pasando por un momento de sufrimiento, ¿no? Entonces, reivindicar esas formaciones, ¿no?, que sería básico, digamos, para todos nosotros. Pero eso pasa por una cosa que comentaba Sandra, que es la escucha atenta, respetuosa en general. Escuchémonos, estemos, y ahí, ¿no? El aprendizaje en eso, por eso tiene que ver también con la gestión de emociones, ¿no? Si todo es un like, si todo es lo que tengo que aparentar, si todo es lo que tengo que mostrar, que es lo bonito, Mikel lo decía muy bien, me lo comí con patatas, me comí solo. Todos tenemos que ser maravillosos, maravillosas, perfectos y tener una vida, ¿no?, de influencer, ¿o cómo es? ¿Cómo vamos? ¿A dónde vamos? Entonces yo desde ahí reivindico la diversidad, la diferencia, el que me caigo y me levanto. Y leí ayer una frase de Eduardo Galeano que dice: si me caí es porque estaba caminando, lo importante es caminar aunque me caiga. Y me parece que es maravillosa, ¿no? Porque eso es lo que tenemos que hacer: caminar, caer, levantar, caminar, caer, y estar al lado del otro para decir, que te has caído. Venga. Sí, yo quería, no sé si es muy interesante en este libro, pero sí me parece que es importante tener en cuenta que la adolescencia es un proceso de crisis, que todos sabemos que es un proceso de crisis importante, y en el que toda la patología psiquiátrica es normal en la adolescencia. Es decir, que hay procesos de la adolescencia en el que uno puede parecer un psicótico, y es lo más grave que puede haber en la psiquiatría. Momentos en los que qué función tiene la vida, para qué vivir, para qué dejar de vivir, son preguntas de la adolescente que es que tienen que existir, porque es que no es un adolescente normal, pero que dentro de la adolescencia están todos esos procesos, entonces es muy difícil saber de dónde está entre lo patológico y lo normal, ¿no? Y eso es todo un camino muy amplio en el que hay sitio de todos los lados, y como tú decías antes, una raya, pero vas para aquí, vas para allí, vuelves para adelante y para atrás, y que eso es importante tenerlo en la cabeza. Por eso la escucha es muy importante, y no exagerar demasiado. Y es verdad que como cada uno, pues yo esto lo digo muchas veces en la consulta, si tú hablas con tus amigos pueden estar ahí para ayudarte, pero están también preocupados con sus propios problemas, que a veces están viviendo lo mismo que tú y no saben cómo darle respuesta. Por eso creo que es importante tener ese espacio y tener otro lugar donde poder darle vuelta con otra gente, ¿no? Y perdón, ligado con eso, no olvidemos que vivimos en un momento donde la inmediatez es lo fundamental. Por tanto, todo primero tiene que ser resuelto ya, lo vivo ya, y además es total, que en la adolescencia eso se maximiza incluso, ¿no? Y las cosas no son ya, los procesos son lentos, y lo que está pasando ahora no es lo total. Es un proceso, y de ese proceso vamos a salir caminando, cayendo, levantando, pero vamos a salir. Entonces yo creo que desde ahí es importante también darse cuenta de que Sandra lo decía también, tiempo, calma. Bueno, pues nada, gracias a todos. Ahora sí, pues por hacer el camino juntos.
Nada, sobre todo pues agradeceros vuestra participación y la experiencia que habéis compartido con nosotros. Luego también al público, los que estáis en casa, los que estáis aquí. Y bueno, ya voy a aprovechar también por dar las gracias a Técnica, ¿no?, que ha apostado por nuestro proyecto y por mostrar especial sensibilidad en un tema tan importante. Y bueno, nada más, que es que ricasco a todos.